Bueno, muchas gracias, bienvenidos por estar aquí. Vamos a hablar, iniciar la conferencia de El hombre nunca estuvo en la Luna. Bueno, es un tema de controversia porque hay muchas fuentes oficiales que dicen que el hombre sí que ha estado en la Luna, pero hay otras pruebas que yo voy a intentar demostrar en las que me baso para decir que el hombre no estuvo en la Luna. Bueno, aquí como veis en la imagen, la primera imagen, está Kennedy diciendo, esto fue en el 12 de diciembre del año 1962, en la cual anunció que el hombre estaría en la Luna en esta década, por difícil que fuera. A partir de entonces se inició una carrera contrarreloj para ganar a los soviéticos en su batalla particular, aparte que estaba en lo más álgido de la Guerra Fría y le costaba muchísimo entonces hacer frente a esta situación. Partimos de la base que la guerra de Vietnam se estaba iniciando, hubo un problema bastante grave y Estados Unidos tenía un déficit bancario o una deuda tremenda, ¿vale? Bien. Los soviéticos enalzaban su logro espacial. En 1961 consiguieron un avance importante en la carrera espacial, ya que en el año 1957 colocaron el Sputnik, que fue el primer satélite, y como digo, en el año 61 pusieron al primer mamífero en órbita, que fue la perra Laika. Ellos iban enalzando toda su carrera. No había obstáculos espaciales que ellos no pudieran sobrepasar. Iban adelante,
mandaron a la perra, luego mandaron un chimpancé, luego mandaron a Gagarin, a Yuri Gagarin, que dio fue el primer cosmonauta y que dio la vuelta a la Tierra, y luego también a la mujer. Fueron los primeros en poner a una mujer en órbita, de forma que saliera al exterior, al espacio exterior, y volviera. Claro, todo esto los americanos estaban luchando para poder ganar a los rusos, pero no hacían más que tener fracaso tras fracaso. Todos los cohetes, ellos se basaban en las teorías y en las estructuras que diseñaba von Braun, que era un ex-nazi, que fue el que fabricó el padre del V1 y V2, o de los V1 y V2, misiles intercontinentales que los nazis pusieron en la guerra, y a través del paperclip ellos captaron a este científico y lo utilizaron para que en el proyecto Apolo, bueno, primero en el proyecto Mercury, empezara a diseñar motores que fueran capaces de tener una fuerza suficiente como para poder salir a órbita. Hay que decir que los americanos en el año 1961 consiguieron, por ejemplo, a través de Alan Shepard, salir a órbita, pero no más de 20 minutos. Luego con John Glenn, que sí que fue el que estuvo dando unas vueltas, pero no llegó a la altura suficiente como por ejemplo, como Yuri Gagarin, ¿no? Eso fue mofa de entonces el primer ministro o el primer líder soviético, Khrushchev, que fue mofa porque dijo aquella famosa frase de que era un salto de pulga frente a un paso agigantado que habían conseguido los soviéticos. Esto hizo mella en el orgullo americano, en el orgullo yanqui, y diseñaron lo que fue el Saturno V para poder poner un hombre en la Luna. Hay que decir que en el año 1967 los soviéticos, incluso antes de que el Apolo 1 intentara ir a la Luna, habían llegado a Venus. Pusieron una sonda que llegó a Venus. La carrera espacial soviética era asombrosa. Era incluso, ya no solo asombrosa, sino casi sospechosa. Yo no sé si habéis oído hablar de Kasputin Yar, pero Kasputin Yar era el Roswell de los americanos, veréis. En el año 1947, en Roswell, Nuevo México, se estrelló lo que fuera un artefacto ovni que dio a los americanos una tecnología en su análisis bastante avanzada. Sin embargo, los soviéticos, un par de años antes, justo al acabar la guerra, habían descubierto en Mongolia, en el desierto, habían descubierto unas naves estrelladas que databan, según análisis que se hicieron, de 1660-1670. Esa tecnología ellos la aplicaron y construyeron una base subterránea en una zona de Rusia que se llamó Kasputin Yar. De ahí sacaron toda la tecnología aeroespacial que les dio una ventaja enorme. Los americanos eran como, imaginaros por un momento que cualquiera de vosotros se enfrentara a Usain Bolt, que es el tío más rápido del mundo, y hiciera 30 o 40 carreras y las perdieran. Y de pronto en la final, pues ganarais, o ganara, imaginaros yo, pues salgo corriendo y gano a Usain Bolt. Bueno, claro, yo puedo pensar que Usain Bolt apostó contra sí mismo y dice, bueno, de aquí me salgo una pasta y voy muy bien, ¿no? El caso es que
fracaso tras fracaso, y en la final ganan los americanos. Qué extraño. Este señor que veis aquí se llama Bill Kingsley. Este señor era un escritor que estuvo trabajando en el proyecto Saturno V y que uno de los padres de los cohetes Saturno V, y que dijo que escribió un libro que nunca fuimos a la Luna, ¿no? A partir de ahí, bueno, pues se organizó como una especie de conspiración en la que nunca se estuvo en la Luna. Pero este señor dijo que la probabilidad de que ese cohete llegara a la Luna era del 0,0014%. Imaginaros la fe que tenían, ¿no? O sea, era tremenda. Estos son los del Apolo 1. Imaginaros qué fe tenían, porque estaban rezando delante de la cápsula y rezaban, porque fijaros lo que pasó después, que se quemó íntegramente. Estamos hablando del año 1967, solo a 2 años antes de que el hombre llegara a la Luna. Dark Moon. Este es un libro escrito por Mary Bennett y David Percy, que son 2 especialistas en fotografía. Encontraron una cantidad de errores garrafales dentro de lo que fue la fotografía de los que se hicieron en la Luna. Veréis, el montante de la Luna, del viaje a la Luna, costó la friolera de 132.000 millones de dólares. Es una cantidad brutal y asombrosa para hacer llegar a la Luna, hacer 20, 30 fotos, recoger 4 o 5 piedras y volverse. Es verdad que luego dijeron que fueron con varias misiones Apolo más, sin embargo, no trajeron nada, ni descubrieron nada nuevo, ni trajeron nada que fuera un interés específico para la Tierra. De hecho, se perdió tanto el interés que con el Apolo 13 hubo que simular una catástrofe para captar la atención de todos los medios. Este es David Percy y esta es Mary Bennett. La cámara que utilizaban los astronautas en el Apolo 11 es esta cámara. Esta cámara se llamaba Hasselblad 500 y llevaba lo que era el seguro portarrollo con una película Kodak. Una película Kodak que debía de aguantar una diferencia de grados que era entre 157 grados bajo cero a 101 grados sobre cero. Es decir, una diferencia de 200 grados. Imaginaos qué tipo de película tan buena te podía llevar ese tipo de carrete, porque Kodak nunca la comercializó, jamás. O sea, era buenísima, pues no la comercializó nunca. Pero tenía que aguantar esa variación de temperatura, del frío al calor. 200 grados de diferencia. Así como la cámara, una cámara sin ningún tipo de protección, que tuviera que estar cambiándole los objetivos, adaptándole las lentes, dilatándose por el frío, por el calor, y además el blindaje, que no era ningún blindaje, frente a los rayos cósmicos. Cualquier película a 50 grados bajo cero se cristaliza y se destruye. Este es el carrete. Y todo esto lo hacían con estos guantorros. Con estos guantes cambiaban los objetivos, calibraban las lentes y hacían todo en plan genial. Aquí vemos el Eagle. El Eagle es el LEM, el módulo lunar Eagle, que se supone que tenía que aterrizar en la Luna, pero fijaros una cosa, es que no se ve ningún tipo de estrellas. La Luna se ve gris,
como si fuera con yeso. Esta es otra foto de otra perspectiva en la que se ve la Tierra y tampoco se ve ningún tipo de estrellas. Bueno, entramos ahora en una etapa en la que vamos a demostrar, voy a demostrar ciertas pruebas circunstanciales. Luego abordaremos un poco también las científicas, pero vamos a abordar ese tipo de tanto pruebas circunstanciales como científicas. Veréis. Esta es la huella que se supone que Neil Armstrong dejó cuando aterrizó o alunizó en la Luna, ¿no? Esta huella es imposible. Esto es imposible, no se puede hacer. Porque en la Luna no hay humedad, no existe. Entonces, es como cuando uno intenta caminar sobre la arena de la playa y camina sobre arena seca. En ningún momento deja huella, por muy, digamos, que mucha huella que lleve el calzado. Dejaría lo que es un hoyo. A medida que se va acercando hacia el agua, va dejando lo que es la huella. ¿Por qué? Porque hay humedad. Esta huella no se podría dejar ni con talco. Esto es imposible. Aquí hay humedad. Si no, no se podría dejar este tipo de huella. Bien, sigamos. Fijaros que aquí, aunque está señalada con círculo el astronauta y parte de la bandera, con una flecha, en la Luna existe un 7% de lo que es reflectividad. Es decir, el contraste es brutal. No es como en la Tierra, cuando el contraste crea una penumbra en la sombra, haciéndola gris, haciendo diferentes tonalidades de sombra. No, allí hay una sombra totalmente oscura. Lo negro es negro, no es gris. Esta foto hecha a contraluz, es imposible que se pueda ver la bandera de Estados Unidos en el módulo, que se vea United States en el cuadrito negro. El astronauta se le ve con muchísimo detalle, se le ven todo lo que lleva delante, se ve la bandera en su hombro, se ve muchísimo detalle que esto a contraluz no se podría hacer. Aparte, se distingue el fondo, que si os dais cuenta, o se puede ver bien en la imagen, se ve como artificial, es como si estuviera pintado en un panel. Bien, diferentes sombras. Tenemos la sombra del astronauta, donde hay una áurea blanca. Esto jamás ocurre cuando hay un foco de luz única o solar. El Sol no hace esta áurea tan brillante, esto lo hace otro foco. No coincide la linealidad de la sombra con la sombra del palo de al lado, es totalmente diferente. Y en los cuadros blancos que se ven unas marcas, e incluso la cruz esta de aquí está por encima o incluso por detrás del objeto, porque estas marcas, estas cruces, son las que hace la cámara para luego coincidan cuando se hace un mosaico. Son unas marcas que de referencia para que coincidan las fotografías unas con otras y haya una continuidad. Sin embargo, se ven diferentes tramos de sombra. Eso con un solo foco de luz, eso no existe. Solamente ocurre cuando hay dos focos de luz. La bandera, aparte de aquí esta sombra súper exagerada, y la que está detrás del astronauta a los pies, ¿vale? La bandera ondeaba. Solamente ondea la bandera en la Luna, no hay atmósfera, no hay aire, no puede ondear una bandera, solamente ondea cuando hay una fuente de ventilación.
Los flares. Esos dos puntos de luz que se ven con el círculo en cámaras se llaman flares, que son los reflejos que hace una fuente de luz sobre el objetivo de la cámara. Son poco usuales, es decir, no coinciden con la trayectoria lumínica que existe fuera del círculo con el reflejo que hay en el círculo. De forma manera que lo que hace es que hay más fuentes de luz, igual que la bandera que se ve en el Eagle, se ve perfectamente. No se debería de ver, tendría que estar totalmente oscura. A lo que me refería, que dos fuentes de luz. Aquí tenemos un reflejo del casco donde se ven dos puntos de luz. Eso no es natural, no es el sol, es dos puntos de luz. Bien, Kelly Smith. Este señor, joven, es un ingeniero de la NASA que se le escapó, de alguna forma es el que está diseñando el proyecto Orión, y de alguna manera se le escapó el hecho de que el hombre no podía salir de la Tierra debido a lo que serían los anillos de Van Allen. Van Allen era un científico que se le ocurrió la idea de, en el año 1959, colocar un contador Geiger en uno de los sondas que se lanzaron al espacio, y se dio cuenta que había una radiación extrema fuera de la órbita terrestre, de forma manera que la radiación era tan grande que cocería literalmente a los astronautas en caso de que salieran fuera de lo que era la órbita terrestre. Claro, luego a este lo cogieron y le cantaron el sermón, porque este lo dijo en el 2015 en un programa de televisión en directo que se ofreció en Estados Unidos, y el tío, pues nada, a la mar de contento, dijo que es que no se podía, que estaban estudiando el blindaje de la Orión para proteger tanto los circuitos eléctricos como a los astronautas que pudieran salir fuera de la órbita terrestre. Aquí lo vemos explicando cómo tenía que hacer, y los anillos de Van Allen ahí. Estos anillos de Van Allen son estos, es decir, tenemos la zona verde, la zona amarilla, la zona roja, otra vez la zona verde y la zona azul. Esto sería uno de los primeros anillos de Van Allen. Estos tienen una radiación que roza entre los 400 y los 3.000, 4.000 rem por hora. Un ser humano es capaz... A ver, el otro día en televisión dije que un ser humano sería capaz de soportar una radiación de 10 rems por hora, ¿no? Sin ningún tipo de lesión. A ver, realmente el ser humano no puede soportar ningún tipo de radiación. Lo único que ocurre es que si nosotros nos hacemos una radiografía, un TAC, una resonancia, en la cual estamos sometidos a una radiación, si no es por mucho tiempo prolongada, no crea ningún daño en el ADN. Pero cuando hay y existe una radiación continua, y estamos hablando de una exposición de aproximadamente 3-4 horas de ida, más 3-4 horas de vuelta, sin contar los anillos de Van Allen que pueda tener la Luna, que también tiene su radiación por una rotación que tiene, sí que es muy grave el hecho de que los astronautas estén expuestos a esa radiación. Los satélites, cuando geoestacionarios, como puede ser el Meteosat, que es el que más se conoce, son lanzados a 35.000 kilómetros de altura. Estos satélites van blindados hasta que se colocan en órbita. Una vez se colocan en órbita, se deshacen de su blindaje y están fuera del alcance de esos anillos. Con lo cual, los equipos electrónicos están protegidos durante ese tiempo. Pero en el año 1969, el blindaje que utilizaba el Apolo 11 era de aluminio,
y su parte más gruesa era del grosor de 2 hojas de papel de aluminio o papel albal, unas 3-4 micras, no más. Bien, hay 2 tipos de anillo, está el interno y el externo. El externo es mayor, tiene una longitud muy grande y la exposición a esa radiación equivale a lo que sería un reactor nuclear. Es como meter a los astronautas pues en Chernobyl y que no les dijeran que no les pasaba nada. Aquí más o menos lo mismo. ¿Qué pasa con los anillos? Los anillos aumentan. Los anillos son para protegernos a nosotros de las radiaciones solares y de los rayos cósmicos que existen en el espacio. Cuando el Sol se encabrita, lanza una tormenta solar, lanza una onda de rayos cósmicos que va contra la Tierra. Esa radiación es frenada y filtrada por esos anillos de protección que crea la Tierra magnéticamente en su propia rotación y nos protege a nosotros de que la Tierra se convierta literalmente en lo que sería un microondas. Bien, esta es la cápsula de 1969. Cuando yo escuché hablar sobre el proyecto Orión, me imaginaba, no sé, algo así como Star Wars o Star Trek, algo brutal, ¿no? Y me di cuenta, pues que no, que es más o menos igual, es lo mismo, pero con más logotipos y un poquito más nueva. Nada más. Bien, este es el rover. Como os dais cuenta, el rover está también, es un artefacto grande. Tiene una envergadura de 3,10 metros por 2,40 de ancho, o sea, 3,10 metros de largo por 2,40 de ancho por 1,5 metros de alto. Esta asombrosa parabólica que veis aquí debería tener una precisión brutal, ya que en algunos vídeos que hay en YouTube y tal, que se ve el rover danzando, o sea, va como oscilando así en plan bestia, y debería tener una precisión brutal para, en aquella época, mandar la emisión a la Tierra. También se ve el fondo de montaña, se ve el fondo pintado, lógicamente, donde se supone que aterrizaron, ¿no? Bien, pues el rover es curiosísimo porque tenía, como veis, es grandecico. Bien, ¿dónde iba? Porque este es el Eagle y este es el rover. ¿Dónde estaba? Ya no solamente eso, sino dónde están las huellas del rover en cualquiera de las fotos, porque aquí no se ven. Es como si hubiesen dejado el rover justamente con una grúa, lo hubiesen puesto, ¡pum!, y lo dejan ahí, y de ahí no se mueve. Aquí estamos viendo el mismo fondo, que es el mismo fondo en prácticamente todas las fotos, y no se ve. Eso también sin contar de que el módulo lunar el Eagle, tenía un reactor que generaba unos 4.000 grados de calor, no deja ningún tipo de surco, las ruedas, o sea, lo que son las patas, están impolutas, no levanta 1 gramo de polvo, lo deja todo, vamos, bestial. Fijaros aquí en esta foto, aquí se ve unas huellas como del rover, pero que pasa por encima, justamente pasa por encima de estas rocas de aquí. Aquí se pierden las huellas, pasa por aquí, luego continúa por aquí. Aquí ya no hay huellas, en la otra piedra. No sé, es una cosa muy extraña, ¿no? Tampoco se ven estrellas en ningún momento. Se ve dobles sombras, unas sombras que van hacia una dirección, sombras que van en otra dirección, de forma manera que estamos viendo que hay diferentes puntos de luz, cosa que eso no puede ocurrir en la Luna, en ningún momento. Bien, la computadora de a bordo del Apolo 11 era la AGC,
Es decir, la computadora de guía del Apolo. Esa computadora operaba con 36 megas. Tenía una memoria RAM de 2 megas y una memoria ROM de 36. Esta calculadora que veis aquí, al lado, que es la TI 83, perdón, tenía 100.000 veces más velocidad que la computadora de a bordo del Apolo 11. Era de núcleos magnéticos y estaba en una caja epoxi. Una caja epoxi es una caja de resina. Yo me pregunto si una caja epoxi era suficiente para, o sea, el plástico, la resina, era lo suficientemente fuerte como para evitar y proteger a los núcleos magnéticos de la computadora del Apolo 11 de la radiación magnética que hay fuera de la Tierra, de los anillos de Van Allen. ¿Qué ocurre cuando nosotros cogemos una cinta magnética y la exponemos a un imán? Se borra. Es decir, desaparece toda esa información. Esta es la calculadora y esto es la computadora del Apolo 11. Era capaz de realizar 8 funciones a la vez, pero si exigía e iba por función prioritaria y si exigía que se hicieran nuevos cálculos, se colgaba. Aquí viene la pregunta que yo me planteo. ¿Cómo puede ser que en el año 1969, con este tipo de tecnología, nos arriesguemos, o se arriesgaran los de la NASA, en enviar a 3 hombres a la Luna con una computadora totalmente arcaica que no era capaz de desarrollar unas funciones múltiples a un sitio que era totalmente desconocido, con 1000 cosas que pueden salir mal, más lo imprevisto, y que aún así lo lanzaran y llegar sin ningún tipo de fallos, y sin ningún tipo de errores, con una calculadora de 40 megas. Bien, y todo esto dice la NASA que es por esta señora. Esta señorica es Margaret Hamilton, que es toda esta montaña de papel, es el software del código fuente que ella introduce en la máquina. Es decir, esta señorita era matemática y entra a trabajar en la NASA para codificar, hacer un software junto con IBM para que toda esta información vaya a la computadora del Apolo 11. Esto es un código fuente. Esto es un código fuente de una página de Internet. Simple y sencilla. Si toda esa montaña de información precisaba en aquella época una computadora que estuviera en una habitación tan grande como esta, era imposible que esa información se pudiera meter dentro, no había capacidad en discos duros para meter eso, y menos la velocidad que desarrollaba esa computadora del Apolo 11. Bien, aquí era donde se grababan las cintas que emitía el Apolo 11. Esto es como una especie de VHS en plan brutal, un vídeo casero. Imaginaros si toda esta maquinaria era necesaria para grabar las imágenes del Apolo 11 que transmitía desde la Luna. No quiero pensar lo que se utilizaba para la computadora de a bordo y de guiado. Bien, aquí pusieron a un señor al cual pues
que se llamaba Bill Wood, que era una especie como de eminencia en cohetes y propulsión espacial. Y entonces, pues bueno, no sabían qué hacer con él. Y entonces cogieron y lo pusieron aquí, para grabar las cintas. Y este tío era muy perspicaz y se dio cuenta de un detalle. Veréis, todos nos hemos dado cuenta de que cuando los astronautas están en la Luna, como que se mueven a cámara lenta, muy despacio, como que van así, como flotando, ¿no? Y el tío dice, vamos a ver, ¿esto por qué es? Y se dio cuenta de que estaban grabando a la mitad de la velocidad real de la que tenían que grabar. Es decir, si grababan a 60 fotogramas por segundo, estaban grabando a 30. Con lo cual, lo que hizo fue ponerlo a la velocidad normal y se dio cuenta de que no estaban ni muchísimo menos flotando, ni muchísimo menos estaban donde estaban diciendo que estaban, en la Luna. Bien, cuando se le solicitó a la NASA esas cintas para comprobarlas, la NASA dijo que las había borrado. Es decir, la NASA borra las cintas del mayor logro de la humanidad, las borra. Pero no solamente las borra, sino que las reutiliza para grabar otra cosa. Y lo que alegaron es que no tenían dinero. Necesitaban las cintas para poder grabar. Estamos hablando que estas cintas se solicitaron allá por el año 2004-2005. Ya existía perfectamente la era digital y no los pedazos rollos magnéticos que se estaban utilizando cuando en 1969. De forma manera que lo que se solicitó fue para digitalizarlas. Pero dijeron que las habían borrado para reutilizarlas, ya que les hacía falta dinero. Curiosísimo. Este es Bill Wood. Este señor es el que se encargó de ver que grababan a la mitad de velocidad que tenían que grabar realmente. Bien, esto es el Sol. El Sol tiene una actividad constante. Hay momentos a lo largo de los siglos, hay momentos que la actividad del Sol baja, vuelve a subir y empieza a mandar tormentas solares, ondas y rayos cósmicos hacia el espacio, llegan hasta Plutón. Entonces, todos los planetas que están en el sistema solar tienen sus anillos de protección. Es lo que tiene la Tierra, como los anillos de Van Allen, ¿de acuerdo? La NASA explica que para justificar que la radiación cósmica que afecta a los astronautas, porque normalmente todos los astronautas operan por debajo de los anillos de Van Allen, junto con la Estación Internacional, que está a unos 400 kilómetros de altura. Y los anillos de Van Allen, que su cenit empieza a los 3.000 kilómetros, están bastante por debajo. Y todos los astronautas, con el Columbia y todo eso, están más o menos aproximadamente entre los 200 y 500 kilómetros de altura, que es donde realizan sus labores. Están sometidos a rayos cósmicos, pero no están sometidos a una potencia tan grande como si fuera los anillos de Van Allen. Bien, el Sol lanza esa potencia, esas ondas, y lo que hace es que amplifica la radiación que existe en esos anillos. Y si estamos hablando de que si un astronauta en un estado normal estaba recibiendo alrededor de 6.000 REMs, puede llegar a 10 a 15.000 o 20.000 REMs por hora, cosa que freiría literalmente a esa persona. Esa radiación
cuando es enviada a modo de tormenta, hay un escudo que la Tierra se protege de la forma que estáis viendo. Y es así como actúa. Bien, ¿qué ocurre? Pues ocurre que en la década de 1960, y aquí tengo el gráfico de lo que es el spot sun, que se llama, o punto de sol, ¿vale? Va desde 1950 al año 2000, era la más alta en 1960 a 70, entre 1960 y 70, era la radiación más alta desde 1600, desde el año 1600. La NASA dice que no había ningún tipo, que era bajísima. Pues no señor. Entre 1950 y 1970, la radiación tiene un pico más alta desde hacía 400 años. Cosa que es imposible que un ser humano atravesara literalmente lo que eran esos anillos. Además, hay otra circunstancia en estas pruebas científicas. Este señor es Otto Schumann. Este señor en el año 1957 demostró matemáticamente de que la Tierra genera un púlsar de 7,8 ciclos por segundo que afecta a todos los animales mamíferos del planeta, incluido el ser humano. Ese púlsar coincide con la resonancia o la frecuencia de resonancia que tiene nuestro cerebro. Es necesario para la vida y es una especie de marcapasos que el planeta genera para una estabilización. Se podría hablar, por ejemplo, si hablara un poco más de conspiración, se podría hablar de que, por ejemplo, el HAARP está utilizando este tipo de ondas Schumann para crear más agresividad en las personas, modificando esa pulsación. Cuando más alta es el ser humano, más manipulable y más agresivo se vuelve. Bien, en el año 1960 lo demostró matemáticamente en el 57 y en el año 1960 lo demostró. ¿Qué ocurrió? Ocurrió de que los soviéticos ellos no pudieron mandar a un ser humano a la Luna porque cuando supieron de esta resonancia Schumann, se dieron cuenta que cuando mandaron al chimpancé y posteriormente a Gagarin y posteriormente a la chica, cuando volvían enfermos, radicalmente, náuseas, vómitos, alucinaciones, unos mareos tremendos, no tenían estabilidad, perdían el equilibrio y de hecho a Gagarin lo tuvieron que sacar en silla de ruedas porque era incapaz de ponerse en pie. La ciencia oficialmente, dijeron que era por una atrofia muscular debido al espacio. Es imposible que Gagarin tuviera o, digamos, presentara ese tipo de atrofia muscular, ya que no pasó el tiempo suficiente en el espacio como para que esa patología le afectara. Sin embargo, sí que le afectó el hecho de que al salir fuera del planeta y estar en órbita, no recibiera ese pulsar que la Tierra nos da de forma natural. Bien, esto plantea la pregunta, como lo hicieron en el Apolo 11, ya que hasta 1979 y muy cercano a los años 1980 no se pudo incluir ese pulsar de forma artificial en las naves Columbia y por ende a la estación internacional. Fue el Dr. Corning el que en el año 1979 diseñó un artefacto que reproducía exactamente los púlsars naturales de la Tierra. Curiosamente, en el año 1980, ese púlsar varía, de forma natural, varió, llegando de 7,8 a 9,8 e incluso a 11. Y eso es lo que luego se aplicó y salió una teoría en la que a nosotros actualmente nos da la impresión de que el día dura muchísimo menos
de lo que debería durar. Es decir, tenemos la sensación de que en lugar de durar 24 horas, pasa demasiado rápido, pero solo es una percepción, ya que el tiempo realmente no existe y es una medición que nosotros estamos haciendo. Pero hasta 1980 no se pudo crear un artefacto que replicara ese pulsar natural de la Tierra. Bien, ¿cómo se hizo en 1969? Este es un ejemplo de cómo se debería de ver la resonancia Schumann en el planeta. Es decir, ahí vemos una replicación de lo que sería, ¿no? Pulsa. Bien, vayamos a pruebas circunstanciales. Las pruebas circunstanciales nos hablan de las dobles sombras, de un panel pintado. Esto es imposible en la Luna con el Sol. Es prácticamente imposible, no pueden haber dobles sombras en la Luna. Es en la Tierra y es como, por ejemplo, lo habréis visto en un estadio de fútbol. En un estadio de fútbol el futbolista va corriendo y se ve una sombra muy acentuada y luego hay una réplica de esas sombras que forman como una especie de estrella, 4 o 5 sombras con una penumbra más débiles, ¿vale? Pero esos son por los diferentes puntos de luz que afectan al individuo. Aquí pasa exactamente igual. Lo que ocurre es que al estar estático da varios puntos de sombra a la vez y eso no se puede hacer en la Luna. Esta es otra foto en la cual es imposible. Esta foto es imposible. Bien sea Armstrong o Aldrin, el que estaba bajando por aquí, se supone que es Aldrin porque le hace la foto a Armstrong, es imposible esta foto. Primero, recordemos que la cámara Hasselblad que él tenía, que la llevaba en el pecho, no tenía flash. Al no tener flash, los negros son negros en la Luna y es imposible que se pueda ver hasta los detalles de la cápsula del LEM, que se ven las etiquetas puestas y se ve perfectamente al astronauta. Eso tendría que ser totalmente negro. Objetos visibles, como por ejemplo pueden ser estos de aquí, no hay estrellas. ¿Por qué no hay estrellas? Bien, ellos decidieron de que no hubiese ningún tipo de estrellas porque si hay estrellas, cualquier astrónomo aficionado sabría exactamente la posición, el lugar y la hora en la que se tomaron esas fotografías y emular o, digamos, falsificar el espacio y todas las constelaciones es sumamente complicado y difícil, por no decir imposible. Bien, aquí vemos el rover que hemos visto antes y todo eso, y vemos la letra C en una roca. La letra C es lo que se utiliza en lo que es en un plato de cine o en un plato de televisión para seguir rodando las escenas siguientes. Hemos rodado hasta aquí, bueno, pues mañana continuamos, ¿no? Entonces viene la chica que se encarga de este tema y deja las cosas exactamente igual como estaban para que las tomas se continúe al día siguiente la toma exactamente como quedó, de forma de manera que haya una continuidad fílmica. Todo esto se utiliza en cine. Para eso llevan unas marcas, que es como se quedan. La NASA dijo que eso era un pelo que se le había caído a alguien en el momento del revelado de la foto, ¿no? Bueno, hay que creérselo, pero un pelo de ese tamaño, pues no lo sé. Aquí estamos más de lo mismo, es decir, estamos viendo al astronauta, estamos con un montón de detalles, estamos viendo, incluso aquí se ve la bandera perfectamente y se ve United States debajo, que en un fondo oscuro a contraluz que sería imposible. Y si os dais cuenta, la mayoría de las fotos no es porque las haya tomado y haya dicho, digo, bueno, voy a coger estas que son todas iguales. No, no, es que están todas en un fondo con una montaña aquí que se ve claramente que está pintada, y la mayoría de las fotos del Apolo 11 que yo he llegado a encontrar
están todas orientadas de esta manera. Bueno, esto es una cremallera. Me sorprende muchísimo de que en los trajes espaciales se esté utilizando cremalleras para controlar el vacío. Una cremallera no es suficiente para presurizar un traje. Y estamos viendo que tiene no una, sino dos cremalleras aparte del velcro. Ni siquiera en los hombres ranas que hacen expediciones al polo o hacen investigaciones llevan un traje con uniones, llevan más bien un traje de neopreno sin ningún tipo de unión, y luego sí que llevan unas protecciones que sí que llevan cremalleras. Pero en un traje espacial, ¿creéis vosotros que esto es normal? O sea, ¿la cremallera es lo que aguanta o presuriza un traje? Yo no. Otra foto increíble, es decir, ya no solamente se ve el tío suspendido en una forma irregular que ni siquiera llega a apoyar el pie. Podrías pensar, bueno, es que se ha hecho la foto antes de que apoyara, ya, pero es que está como saltando. Y aparte de eso, la cantidad de detalles que se ven hasta las huellas de la bota, se ve hasta las huellas de la bota, y todos los detallitos de las etiquetas de la salida del módulo lunar, en la que a contraluz se ha conseguido sin flash. Y recordemos de que la cámara no tenía flash. Esto solamente es posible si se hace en un plató de televisión, no es si se hace de forma natural. Igual que United States, que se ve aquí abajo, aquí en aquella foto de la izquierda, se ve un poco de las letras, que no debería de estar, a no ser que sean dos focos de luz diferentes. Bien, pues aquí empezamos con las sorpresas. Estamos viendo que están recogiendo las piedras y todo eso, y estamos viendo arriba el techo del plató. Incluso aquí hay un cámara, otra panorámica. Si os dais cuenta, son bastante claras lo que son, y limpio, sobre todo las patas del módulo. Aquí otra. Esta es la cámara que llevaba Armstrong. Y este es el equipo de rodaje. Estas fotografías las he conseguido de una página soviética. Me ha costado mucho encontrarlas, pero son las fotografías que los soviéticos lograron captar o espiar o sacar de contrabando, como fuera, de aquella vez. Bien, estamos con lo mismo, el texto visible, no la extraña pisada, donde está el cráter del reactor, los focos de luz que van y varían en diferentes direcciones, la claridad con la que se ve la escalera, las sombras, los reflejos del flat lens que son diferentes al foco de luz directo que se podría ser el Sol, la ausencia de estrellas. Este es el Hubble. El Hubble, como todos sabéis, es un telescopio brutal. Es un telescopio que puede captar, de hecho captó una imagen bellísima. Yo la vi en un documental, la he buscado por internet a ver si la podía encontrar, pero no he tenido suficientemente tiempo. Y es una constelación, es una galaxia que tiene forma de collar, y le llaman el collar Esmeralda, que está a unos 11.000 millones de años luz, y la captó el Hubble. Es una foto bellísima, pero he encontrado otras que son muy chulas, veréis. Esto es una fotografía del Hubble en alta definición de la tormenta perpetua que tiene Júpiter, que es la mancha roja. Todos supongo que habréis oído hablar de ella. Es una mancha que apareció hace unas 3 o 4 décadas y va dando vueltas sobre sí misma. Es como una especie de huracán perpetuo que hace
como un remolino aquí, es una especie de huracán enorme, esto es como 27 tierras, algo así, de grande. Y como podéis ver en la imagen, tiene una definición muy clara. Esta es una galaxia que se llama NGC 4414, que está a 62 millones de años luz de nosotros. Y veis que es prácticamente como mirar a veces la Andrómeda. Este verano estuvimos viendo aquí en Santa Ana, estuvimos viendo por prismáticos y telescopios, estuvimos viendo la galaxia de Andrómeda, nuestra vecina, y se veía con los prismáticos bastante bien. Estaba el cielo muy despejado y veíamos la galaxia con prismáticos. Pues imaginaros la definición que tiene esta galaxia, ¿vale? Frente con el Hubble a 62 millones de años luz, o sea, que no está aquí al lado. Bueno, pues esta es la foto que nos dice la NASA en la Luna, que es del Apolo 11. Nos lo tenemos que creer, que este punto donde nos dice que esa flechita, ese punto de ahí, eso es el módulo del Apolo 11. Lo que se quedó en la Luna, nos lo tenemos que creer que es eso. Y está a 500 metros de altura. Y esta es la máxima definición que nos aporta NASA sobre eso. Pero bueno, es que nos dice, si no, es que también tenemos el Apolo 14. Yo estoy seguro que sí, porque están las flechas. Pero si quitamos las flechas, me gustaría saber quién de vosotros es capaz de identificar que ese punto de ahí, eso es el Apolo 14, o, por ejemplo, el footpad, que es la parte de la huella, o los instrumentos científicos que ponen ahí. Nos lo tenemos que creer. Es alucinante. Bueno, voy a poner unos vídeos que he realizado para que veáis qué ocurre cuando nosotros queremos saber si realmente el hombre estuvo en la Luna y qué dejó o qué puso después de todas las fotografías y todas las cosas que os he enseñado. Bueno, este vídeo lo realicé unos días antes de venir para ver cómo se podía ver qué definición nosotros tenemos o qué es lo que nosotros podemos conseguir ver con el Google Earth, además, aquí en la Tierra. Entonces dije, bueno, vamos a ver. Yo voy a buscar aquí, puse un edificio, el Roque Baños, para que me lo buscara y ver qué es lo que yo obtenía. Aquí avanzaba y automáticamente, pues bueno, me lo localiza. Se ve Jumilla, el ayuntamiento que estaba ahí, y empezamos a ver a una resolución bastante aceptable hasta el punto que estamos viendo los coches, de qué color son, más o menos, me podía incluso acercar y estaba muy por debajo de lo que son, o sea, muy por encima casi de lo que son los 500 metros. Entonces me fui acercando más hasta ver qué es lo que podía ver. Me metí incluso a la calle, pero bueno, no era lo que me interesaba y me salí. Busqué otro punto de referencia a ver si podía ver algo más y como veis se ven los coches perfectamente y los pasos de cebra, los arbolitos. Esto tampoco me interesaba porque el programa hace que uno se meta dentro. Y dije, bueno, me voy a salir fuera de lo que es la captación de las calles y me voy a ir fuera a ver qué es lo que puedo apreciar que tenga una envergadura parecida a lo que sea el Eagle del módulo lunar que se dejó en la Luna, el Apolo 11, Apolo 10, 14, el 15, el 16, el 17, todos esos que vienen, ¿no? Entonces vi estas arquetas, unas arquetas que hay aquí, y dije, bueno, me voy a centrar en estas, me voy a acercar lo suficiente para ver, aquí se ven dos arquetas, y primero centré el plano, la cámara, de forma de manera que se puedan ver bien,
Y bueno, aunque no sea una definición muy clara, pero sí se ve, somos capaces de identificar esas dos arquetas que están ahí, a una distancia bastante baja. Dijo, vale, pues ahora me voy a la Luna. Y aquí tenemos la Luna. Y dije, bueno, pues voy a buscar a ver qué es lo que hay del Apolo 11. Si realmente estamos, el ser humano ha llegado a la Luna, los americanos nos han dejado allí, pues el recordatorio tiene que estar y quiero verlo. Porque es absurdo que no se pueda ver en la Luna el Eagle. Entonces fui a buscarlo y lo encontré. Y entonces, claro, dije, me voy a llevar un chasco, porque estoy preparando una conferencia de que el hombre no fue a la Luna y resulta que va a estar. Digo, pues a ver cómo lo arreglo. Nada, empecé a investigar y seguí adelante. Y es de aquí la sorpresa que llego. Primero me pongo a vista del suelo, veo un montón de estrellas. Y me lo encuentro ahí, pero resulta que no es una simulación digital. La bandera es digital. Estoy buscando la montaña del plano que en las fotografías hemos estado viendo, que no la encuentro por ningún sitio. Y digo, bueno, pues a ver, voy a abrir una foto, a ver qué pasa. Y entonces se me ocurrió abrir la foto, y resulta que es que me muestran efectivamente la foto que ya hemos visto antes de esta aureola, que no es natural. Me muestran aquí este astronauta, las sombras tampoco me coinciden, estoy dando vueltas y estoy buscando la montaña famosa. Digo, a ver si de alguna manera la puedo encontrar. Nada, tampoco hay estrellas. Estoy buscando y no había nada. Digo, a lo mejor es que puede ser en otra foto. Claro, actualmente, en el año 2017, o cuando se hicieron estas fotografías, que según la NASA y Google Earth son de 2015, pues yo digo, bueno, pues las habrán quitado, las habrán actualizado, y ahí sí, efectivamente, aquí se ve un Eagle, pero no se ve, solo se ve en la fotografía que ellos muestran, no se ve bajo ningún momento, en ningún concepto como los coches que antes hemos visto de Jumilla. Simplemente se ve una recreación de lo que podría ser el Eagle. Me metí en otra, digo, a ver si pasa, me pasa lo mismo, aquí una sombra recta, la otra torcida, y tampoco, aquí se ven unas estrellas, ya las han puesto, y se ve a contraluz al astronauta, que no se debería de ver, se ve incluso la bandera de United States, se ven más estrellas, que antes, curiosamente, no se veían en ninguna de las fotografías. Aquí se ve que era el Apolo 11, pero no se ve absolutamente nada. Digo, bueno, pues nada, es fotografía. Total, que digo, bueno, pues desistí, de aquí se ven los movimientos, busqué en otra cámara, digo, a ver qué pasa en otra foto, a ver si consigo ver otra perspectiva. Aquí la bandera ondeante, lo cual pues también es más que sospechoso. No hay ningún tipo de cráter, las patas del módulo están impolutas, no hay una mota de polvo. Aquí hay algo como que falta, algo que se oculta, quizás las cámaras, y nada más. O sea, no hay la misma aureola en la sombra del astronauta, cosa que es totalmente imposible. En fin, no encontré gran cosa al respecto. Dije, bueno, pues desistiré. Pues nada, digo, les voy a enseñar a estos chicos, a las personas que han venido aquí, pues realmente qué pasó con el hombre, si vino o no vino a la Luna. Y aquí lo tenemos. Aquí se oye, es bastante expresivo, si lo veis bien. Armstrong aterriza o aluniza y de pronto, plof,
Coño. La traducción es joder. Joder que la habéis cagado. Cambio. Espera, que voy. Súbelo, súbelo otra vez. Joder, habéis jodido todo el plano. Que estoy hasta los... Aquí estoy caminando en la jodida luna. Es lo que dice el astronauta. Bien. Hasta aquí sería lo que es toda la conferencia sobre el tema de la luna. Sin embargo, a mí me quedaba un poco lo que era un poco un sabor de boca y decir, pero vamos a ver, estas personas que se han molestado hoy con el frío que hace para venir a ver todo esto, que les puede haber resultado un rollo y tal, digo, creo que se merecen algo que más espectacular o algo mejor que todo esto que les he estado explicando. Entonces lo que he hecho ha sido lo siguiente, me he metido en la página oficial de la NASA y aquí tenéis el rover Curiosity. Esta es la página oficial de la NASA sobre la Curiosity que está en Marte. ¿De acuerdo? Y yo pensé, digo, bueno, pues voy a darles un adelanto o una sorpresica o algo que les guste, ¿no? Y pensé, digo, fijaros qué imágenes capta la Curiosity, sacadas de la página web de la NASA, en las que se ve, pues lo que puede ser Marte. Aquí tenemos un paisaje marciano. Aquí se ve un poco arriba una tonalidad azul del cielo, que no se aprecia muy bien con el proyector. Aquí en el ordenador quizás se aprecie un poquito mejor, pero no es tan rojo. Aquí tenéis otra imagen de lo que capta la Curiosity en Marte. Otra imagen. Otra. Aquí tenéis un trozo de Curiosity. Otro más. Y otro. Y este es el vídeo. Entonces dije, bueno, vamos a investigar un poco. Y he elaborado un vídeo buscando en Google Earth lo siguiente. No voy a decir nada, simplemente os voy a decir que veáis esto. Es bastante significativo. Veréis, esto es Google Earth. Y esto, donde vamos a ir ahora, se llama Isla Devon. Pertenece a los Estados Unidos. Solo una, el resto a Canadá. Os la pongo aquí y juzgar por vosotros mismos lo que vais a dar. Esta grande, donde está la mano, ¿la veis? Esa que hace así una circunferencia, esa es la isla Devon. Y esa isla es la única que pertenece a los Estados Unidos. El resto de islas pertenece a Canadá. Aquí abro la plantilla para añadir algunas cosas, como son las fotografías y los lugares que van apareciendo. Esto me costó mucho encontrarlo porque era muy complicado. Me tuve que informar mucho sobre este tema para que hoy pues lo podáis disfrutar y ver lo que ocurre. Veréis. Lo ponemos en grande. Y avanzamos. ¿Y qué nos encontramos aquí? Una base. Vamos a picar. Campo ártico. Y nos encontramos un montón de gente, campistas, con tiendas de campaña, pero con un paisaje un tanto peculiar, si os dais cuenta.
se parece mucho a lo que hemos visto anteriormente. Estamos por aquí, aquí vemos algún artefacto, vamos buscando, si hacemos un zoom encontramos que es muy parecido y si además cambiamos los tonos de color nos estamos dando cuenta que es muy parecido a lo que hemos visto. Ahí tenemos unos medidores de viento. ¡Ah! ¿Qué es esto? A ver. Bajamos. Y nos encontramos un camión de la NASA. ¿Qué hace ahí un camión de la NASA? Además, que pone aquí abajo Mars Project. Aquí unos monolitos extraños, más extraños por otro lado, que se puede pensar, pues no sé, lo que queramos. Y nos vamos a otro punto, al punto de al lado, un poquitín más alejado de la base. No creáis que eso está cerca, está a unos cuantos kilómetros. Y vemos un paisaje muy familiar con respecto a lo que hemos visto de la Curiosity. Estamos viendo eso. Y de pronto vemos, ¿qué es esto? Aquí unos tíos. Empezamos a ver, ¿qué es eso? Y nos encontramos una sonda, un rover de la NASA. Bueno. Que pueden estar haciendo fotos, pueden estar probando el terreno, pueden estar haciendo mil cosas. Y nos vamos a otro punto. Fuera del alcance, bastante lejos. No creáis que esto es cerca, ¿eh? Esto lo medí y son como 60 kilómetros aproximadamente, entre un punto y otro. Encontramos esto, a la cual vamos a hacer un zoom, y también vemos un paisaje que también nos recuerda a lo que puede ser Marte. Se ve un montón de desierto. Ya llegamos al final. Y nos vamos al otro extremo. A ver qué encontramos. Como veis, tiene una buena resolución. Anda. Y vemos ahí otra sonda de la NASA, como podéis ver. Nos encontramos aquí. Que están, no sé, si están haciendo fotografías, están haciendo... Porque estas no, desde luego, no son las sondas que envían a Marte. Más bien, son sondas que toman fotografías. No están tomando lecturas, ni están probando ruedas, ni están probando... Nada, aquí encontramos a los sujetos que lo controlan, con unas buenas antenas y tal, y de pronto el camioncito. Un camioncito de la NASA y que nos dice Mars Project.
Y con esto, pues bueno, podéis pensar lo que queráis, lo que creáis que están haciendo. Yo creo que esta gente nos está tomando el pelo, han sacado la pasta, les enviamos 4 fotos, les enviamos 4 cosas y se acabó. Porque está claro que esta gente no nos está diciendo todo ni la mitad de lo que saben. Bueno, espero que os haya gustado la conferencia. He procurado que no sea muy larga y ya está. Y ya está. Esto es lo que os he enseñado. Muchas gracias. ¿Alguna pregunta?